Hoy toca reseña el Rival Fly 3 de Nike. ¡Vámonos! Esta es la tercera versión del Zoom Air Rival Fly. Su diseño es muy similar al Vaporfly Next 2. Spoiler alert, ya estoy también probando el Vaporfly 2, pero no tiene que ver con el Vaporfly 2. Este es un diseño muy similar. Los colores, los termosellados, los acomodos de los swoosh son muy parecidos al del Vaporfly 2, pero nada que ver. No sé si se acuerden ustedes de cuando reseñé el Zoom Gravity, que se parecía mucho al 4%, aquel tenis que se usó en el reto de Ineos de bajar el maratón de las 2 horas. La primera versión de ese tenis era muy similar al Gravity. Nike por ahí le tiró a sacar un diseño parecido a un tenis de alta gama y se me hace que Nike quiso hacer lo mismo con el Rival Fly. ¿Será que el Rival Fly 3 nos decepciona y es nada más una versión barata del Vaporfly 2? Aquí se los digo. Después de ya haberlo probado en entrenamientos de velocidad, de recuperación y series, les puedo decir que es un tenis que no los va a decepcionar. Nada que ver con lo que les decía del Gravity. Vamos a comenzar con la suela. Tiene un patrón de líneas que van de la parte media hacia la punta, con algunas partes expuestas. En cuanto al agarre, yo no he tenido ningún problema. Trae unas líneas que van transversales a las líneas que van de arriba hacia abajo y permite que el tenis se sienta muy bien, tanto en buena velocidad como agarrando curvas. No se patina para nada. La parte del tobillo viene recubierta en esta parte, que es la que se desgasta, y solamente trae expuesta esta línea de aquí y la parte media del tenis, que es donde normalmente no pisamos. Vámonos con la media suela. Tiene un drop aproximadamente de 8 milímetros. No encontré en ninguna página ni en las especificaciones de Nike algo para confirmarlo. Es lo que traía la versión anterior y Nike normalmente mantiene los drops de sus tenis de versión en versión. El compuesto de la media suela es el que traen los Winflo o los Pegasus 35 o 36 que tengo por aquí. Hasta el 36 es este. De hecho, si se fijan, los perfiles son muy similares. Es el compuesto Cushlon que tanto me gusta, que sirve para la amortiguación y para la reactividad. Yo en esta ocasión sentí que la cápsula me ayudaba más en la amortiguación que en ser responsivo. En cuanto a la estabilidad y soporte, el tobillo viene bastante construido con una pieza aquí de plástico TPU y aparte trae colchones por dentro que van a hacer que el pie se sienta bastante cómodo y que no se mueva. En el upper tenemos una malla muy transpirable, muy simple, sin muchos elementos, eso me encantó. Viene un poco plastificada, pero tiene algunas perforaciones que permiten la ventilación. Viene con este termosellado en la parte frontal para darle durabilidad y en la parte media tiene también un termosellado como para darle agarre aquí a las cintas y que termine de abrocharnos bien. La lengua viene un poco corta y viene algo delgada con un poco de colchón para que cuando nos amarremos el tenis no nos apriete demasiado. Viene unida por dentro como calceta, ahí lo tenemos, no sé si alcance a ver, sí. Ahí está, viene unida totalmente al tenis de la parte de arriba hasta abajo. Algo importante en estos tenis es el peso, vénganse a la báscula. Y vamos a pesar el Rival Fly, con permiso Grogu, prendemos la báscula. Creo que es un tenis que por su construcción y simpleza va a ser un tenis por debajo de los 300 gramos, vamos a ver. 278 gramos, perfecto, sí, es un tenis bastante ligero. El precio de los Rival Fly es algo que los hace muy competentes. Son tenis de 1,999 pesos, $100 aproximadamente. Están por debajo de los Pegasus y un poquito más abajo de los Winflo. Es un tenis que está a buen precio por las prestaciones que nos va a dar. Vamos con las cosas que me gustaron del Rival Fly 3. Primero que nada, son ligeros y simples, no tiene capas de más, se sienten muy cómodos, sin costuras que molesten, se pueden usar sin calcetines. Son un tenis que se siente muy fresco, por lo mismo que les comentaba de la malla. Son tenis que vienen bastante anchos en la parte frontal. Si tienen problema con los tenis que vienen estrechos, estos les van a acomodar muy bien. Segunda cosa que me gustó es la media suela. El compuesto Cushlon es de lo mejor que hay, no pasa de moda. Nike sigue utilizándolo por algo, está en el punto exacto de amortiguación y reactividad. Tercer cosa que me gustó es la transición de pisada. Se siente un tenis para correr muy natural, de hecho se siente como si el drop fuera más bajo, tirándole un 5 o 6 milímetros. Son tenis que no se sienten para nada toscos, son muy finos
kilómetros, por tanto se puede correr a ritmos altos. Y la última cosa que me gustó es, pues ustedes fíjense, el diseño. Si les gustan los Vaporfly, estos les van a encantar, sobre todo porque son idénticos al colorway que acaba de estrenar Nike. Estos rosas y los blancos se ven increíbles. Me encantaron los detalles, vean el swoosh en esta parte, con esas líneas se ve muy fregón. No se diga en la parte interna, este vivo en verde, no cabe duda que cuando se trata de hacer combinaciones matonas, Nike siempre le atina. Hasta ahí las cosas que me gustaron, también hay algunas que no me gustaron, ahí les van. Lo primero que no me gustó es el compuesto de la media suela. Si bien es Cushlon, siento que le faltó un poquito, se siente algo bajo. Probablemente para carreras de 5K o 10K estén excelentes, pero pasando de estas distancias, si no eres un corredor con buena técnica, puede que sientas bastante el asfalto. Yo, por ejemplo, terminaba con las pantorrillas bien adoloridas después de hacer una carrera de 10 kilómetros a tope. Al ser un tenis bajo nos va a exigir un poco más de esfuerzo. La siguiente cosa que no me gustó son las agujetas, vienen un poco gruesas, entonces esto hacía que se me desamarraran. Es algo que sí noté, tal vez haciendo el nudo del corredor se pueda corregir, pero sí me tuve que detener 2 veces a amarrarlas. Y la última cosa que no me gustó es la cápsula de aire. Después de varios kilómetros se siente un poco debajo de nuestro pie. No es incómodo, puedes seguir corriendo y no hay problema, pero sí se nota. ¿Para quién recomendaría estos tenis y para qué distancias? Para corredores de pisada neutro, de peso medio a bajo, para distancias de hasta 10 kilómetros. Tal vez puedan funcionar para un medio maratón, un maratón, pero sí se extraña un poco la amortiguación ya cuando llevamos bastantes kilómetros. Las sensaciones del Rivalfly son muy similares a las del Boston 9. Por ejemplo, pues si están acostumbrados al Boston 9, esto les va a venir excelente. Yo nomás no me acostumbré a ese tenis, se me hacía que estaba un poco bajo y necesitaba un poco más de amortiguación. Los voy a recomendar para entrenamientos de velocidad a ritmos entre 3:50 y 5 minutos por kilómetro. No estoy tan seguro de clasificarlos como unas voladoras. No lo recomendaría tampoco para ritmos de recuperación o trotes de descanso. Son un complemento perfecto, por ejemplo, si tienen el Winflow 7 o el 8 o los Pegasus 37 o el 38, que son tenis para ir a la larga distancia, para ir cómodos. Es un muy buen complemento para que estos sean los de entrenamiento para velocidad y aquellos sean los de larga distancia. Y bueno, como conclusión, ¿recomendaría yo este tenis? Definitivamente sí lo tendré en mi arsenal, pero como complemento para otro tenis de larga distancia. No sería un tenis que usaría todos los días. Este tenis me gusta para series, para tempos o de repente para un 5K a tope o un 10K, están excelentes. Y hasta ahí mi reseña del Air Zoom Rivalfly de Nike. Espero que les haya gustado este video y que les haya servido. No olviden, déjenme sus comentarios aquí abajo, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos la que sigue.